Shalom. Empezamos con este proyecto de Mea Kolot, un proyecto de 100 voces, de poder escuchar diferentes voces, diferentes rabinos, diferentes explicaciones y diferentes textos en el mes de Elul. Este mes que acabamos de comenzar, Jodesh Tov. Que tengan un excelente mes donde vamos a empezar a escuchar el shofar que nos invita a una introspección, a una búsqueda. Y la búsqueda significa empezar a quizás hacer preguntas. Preguntas que a veces no queremos hacer, o preguntas que queremos dejar de lado, o preguntas que nos interpelan año tras año cuando llegamos nuevamente a estas fechas, a Yamim Noraim. Si hay un texto que personalmente me incomoda por el texto, me incomoda por el momento de la lectura, me incomoda el mensaje, es el texto de la Akedat Yitzhak, el texto de la atadura de Yitzhak, o como comúnmente se suele denominar al capítulo 22 del libro de Bereshit, el sacrificio de Yitzhak. El sacrificio que no fue sacrificio. O quizás sí fuese un sacrificio. Recordemos juntos que esta historia de Abraham con Dios y Abraham empezó en el capítulo 12, 10 capítulos anteriores, donde Dios le dice, Lech lecha martzeja, andate de tu tierra, andate de todo lo tuyo, andate de tu ciudad, de la casa de tu padre, andate por amor hacia mí, dice Dios, a la tierra que yo te voy a mostrar, a Eretz Canaán. ¿Y qué hace Abraham? ¿Cómo responde Abraham a ese pedido? Obedece. Y ese capítulo 2, ese Lech Lecha, es el primero de las pruebas, el primer test que tiene Abraham de 10 que va a tener en su totalidad. Alguno estará pensando del otro lado, la vida es una prueba, la vida es una sumatoria de pruebas, de momentos difíciles, fáciles, donde los test son parte constante de nuestra cotidianeidad. Puede ser, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder de parte nuestra para pasar un test o una prueba? Como muchos de ustedes saben, Sara era acará, era infértil, no podía tener hijos. Fue ella la que le dio a Agar, su sirvienta, a Abraham, para que tenga un hijo, para que puedan criarlos, que puedan tener esa descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Y así nace Ismael. Pero no era Ismael la persona que iba a ser el descendiente del pacto de Abraham. Tenía que nacer Yitzhak. Iban a ser un hijo de la ancianidad de ambos, tanto de Abraham como de Sara. 10 capítulos después, Bereshit capítulo 22, leemos esta famosa Akedat Yitzhak, este famoso sacrificio, donde Dios le dice que tome a su hijo, el más querido, que lo tome y lo lleve al lugar donde Él le va a decir y que lo ofrezca como un corbán, y que ese hijo iba a ser el hijo preferido, el hijo amado, que iba a ser Yitzhak, ese hijo de la ancianidad, ese hijo que tanto le costó tener a él junto a Sara. La historia nos cuenta que se levantó temprano en la mañana, que Abraham se alistó, se preparó, junto con 2 personas de su confianza,
Lo agarró Abraham, lo llevó Abraham a su hijo y caminaron 3 días. 3 días caminaron. Algunos se preguntarán, ¿y qué pasaron 3 días? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿No hablaron? ¿No se dijeron nada? ¿No hubo una simple conversación en 3 días? ¿Nada pasó? Itzhak, este chico de nuestra historia, no sabemos exactamente la edad, podemos calcularla. No era un niño. Podemos suponer, muchos dicen que tenía 37 años de edad. Pero lo que sí sabemos es que en esos 3 días se produce un diálogo que el texto sí lo pone como base entre diálogo de padre e hijo. Un diálogo donde Itzhak, desde su ingenuidad, o no, le dice al padre: papá, estamos yendo a hacer un sacrificio. Tenemos todo, pero nos falta lo más importante. Nos falta el animal, el cordero. ¿Y qué contesta Abraham? En un increíble diálogo, en una pregunta obvia que cualquiera de nosotros, de vos que estás del otro lado, que yo me pregunto y me molesta esa segunda mañana de Rosh Hashanah que leo año tras año. Abraham dice: Dios va a proveer el animal. Dios lo va a probar. ¿Sabía Itzhak que era el corbán? ¿Que era el sacrificio? ¿Se imaginaba que él era en verdad ese cordero que iba a ser sacrificado por su padre para mostrar la fe en Dios? Cuando llegan a la montaña que Dios le dijo a Abraham, dice claramente el texto de la Torá: en el monte de Dios hay una visión, hay algo que podemos ver. Cuando llegamos al final de nuestra vida, cuando somos ancianos, cuando somos adultos mayores y miramos para atrás, uno de los grandes objetivos que tenemos en la vida es lograr una visión y poder mirar para atrás y poder encontrar esa visión y saber que uno la pudo transmitir a la próxima generación. Conocemos un poquito el final de la historia. Ese final de la historia donde cuando Abraham lo pone a su hijo Itzhak y lo empieza a atar para hacer el sacrificio, y cuando va a bajar el cuchillo, como dice el texto de la Torá, aparece un ángel que le agarra la mano y le dice: pará. El ángel le dice: pará, ya está suficiente. No hace falta que lo mates. No hace falta que lo mates para mostrar tu fe, tu devoción en Dios. Ya es suficiente. Para acá. Y aparece milagrosamente el cordero que va a tomar el lugar de su hijo Itzhak, el cual va a ser sacrificado. Generalmente leemos esta historia que tanto personalmente, les repito, me incomoda,
esa segunda mañana de Rosh Hashanah, año tras año, y muchísimas veces la leemos con los ojos puestos en Abraham. Yo te invito a preguntarte este año, ¿alguna vez la leíste con los ojos puestos en qué le pasaba a Isaac? ¿Alguna vez pensaste en ese pobre muchacho que estuvo a punto de morir por su padre, sacrificado? ¿Alguna vez te imaginaste lo que pudo sentir ese muchacho estando acostado, atado y viendo que su padre tenía un cuchillo a punto de bajarlo para mostrar una devoción a Dios en lugar del amor a ese hijo de la ancianidad? ¿Alguna vez lo leíste del lado de ese hijo? De ese hijo de Isaac. Y la pregunta es, ¿por qué leemos esto en Rosh Hashanah? ¿Por qué leemos este capítulo? Que, repito, personalmente me incomoda, me hace ruido, ruido dentro mío. Es posible que alguno de ustedes tenga una visión o de repente pueda creer que escucha a Dios que le diga, sacrifica a tu hijo y vaya y lo haga. ¿Puede ser algo de ese estilo convertirse en el éxito del último test, de la última prueba? ¿Pasó Abraham la prueba? ¿Fue exitoso? ¿Le fue bien en la última prueba a Abraham? ¿Desde qué lugar nos paramos para leer esta historia? ¿Es este el ejemplo de la obediencia religiosa que nos pide Dios? ¿Que hagamos cualquier cosa en su nombre? ¿En qué personaje se transformó quizás Abraham? ¿Quién sos en esta historia? ¿Sos Abraham o sos Isaac? ¿Sos ese soldado obediente sin pensar en lo que estás haciendo? ¿O sos ese hijo que ama a ese padre y con tal de mostrar tanto amor, ni siquiera preguntas lo obvio? Porque nunca se te va a pasar por la cabeza que va a ser capaz de sacrificarte. A mí me encantaría poder leer esta historia como una prueba que fue un error. A mí me encantaría leer esta historia como una prueba donde Abraham le contesta a Dios, yo prefiero a mi hijo, yo prefiero a Isaac, al que vos me prometiste que iba a ser el descendiente y que iba a ser el que iba a continuar con nuestro pacto. Yo prefiero a un patriarca leal a su amor y a su acuerdo con Dios, pero principalmente leal a su hijo y a su acuerdo de amor que tiene con ese hijo tan amado. Pero Abraham no dice nada. Y esto quizás es una de las mejores enseñanzas de Rosh Hashanah. Esto se llama Mea Kolot, 100 voces. ¿Vos qué voz vas a tener? ¿La voz silenciosa de Abraham? ¿O vas a levantar tu voz
para decirle a Dios, yo te puedo amar, pero no necesito sacrificar a lo más querido que tengo en mi vida, que es mi hijo, para demostrarte mi amor hacia vos en un sacrificio a mi propio hijo. ¿Vas a quedarte en silencio como tantas veces lo hizo Abraham o vas a levantar la voz ante las injusticias que existen en el mundo? Injusticias que pueden tener que ver con judíos, con no judíos, con personas de color, con personas de no color, con mayorías o con minorías. ¿Vas a ser una voz silenciosa o vas a ser una voz que se escucha? Quiero ser la voz que levante a Abraham y le diga a Dios que no. Quiero escuchar a Abraham decirle y pasar el test, la prueba, diciéndole a Dios, no tengo que mostrar fidelidad al tener que matar a mi hijo. Porque lo más triste de todo es que la historia termina Abraham bajando por un lado. Y alguno se preguntará, ¿Itzhak? ¿A quién le importa Itzhak? Parecería que a nadie le importa Itzhak. No solo que no le importa a nadie, sino que nunca más se vuelven a ver. Abraham y Itzhak no se vuelven a ver nunca más. Sara muere cuando se entera que su esposo fue capaz, se le pasó por la cabeza quizás matar, sacrificar a su hijo Itzhak de la ancianidad para mostrar esa fe y ese amor a Dios. Cien voces, mea colot. ¿Pasó Abraham el test? Algunos dicen que sí. Algunos dicen que no. ¿Vos qué preferís? ¿Quedarte en silencio o levantar la voz? Shana Tova Umetuká. Para todos, en cualquier lugar del mundo.